anotadito, que en una de esas no los vi y por eso no lo puse. Company Evelyn, Hoyos Antonella, Lescano Marianela, Noriega Laura, Parodi, Pepe Carolina, Camila Rodríguez estaba, creo. Yo no lo puse. Cami Rodríguez. Hola, profe, acá estoy. Sí, sí, me pareció que me lo tragué yo. Manu saludó y no le puse. Y por acá Estrella, no la vi. Florencia Villafañe y Laura Ballesteros. Todos ellos no los vi. Si están por ahí, avisan y les pongo el presente. No tengo ningún problema. Y si no, al final de la clase me avisan. Va, al final, qué sé yo, en algún momento, cuando quieran, entran y me dicen. Bueno, eh, ¿listos para la despedida mañana? A ver quién tengo acá, Maxi y María. No, ya está, ya les puse presente. Ahí estamos. Entonces, lo que teníamos que hablar hoy un poquito era, o quería darles un pantallazo, porque más que una charla no va a ser, es un poco de lo de geometrías no euclidianas. Todo lo que vimos es como preparando el terreno para tratar con geometrías no euclidianas en una profundidad mayor, que no vamos a llegar obviamente porque con nuestro horario y con nuestra carga horaria, más que nada, es como imposible todo lo que hicimos lo que pudimos. Yo me siento satisfecha con lo que hicimos, pero bueno, quiero dejarles al menos el terreno preparado para que aquel que quiera profundizar en este tema lo pueda hacer. Eh, en principio hay una cuestión histórica que entender y me decía, ay, no sé por qué me aparecen estas ventanas que tengo que cerrar. Me decía el otro día Mía que ayer creo, ya no sé qué día vivo, chicos, corrigiendo todos los días a full, no sé dónde estoy. Me decía Mía que el profesor de fundamentos les había dado algo de geometrías no euclidianas, no sé en concepto de qué, por qué, algo que él querría tratar y que no todos lo habían leído y que no lo habían tratado o que, bueno, había quedado ahí pendiente también. Así que yo al final le pedí que me pasara ese material para mirarlo, a ver si podía rescatar algo, pero no tuve ni tiempo de mirarlo porque me lo pasó esta mañana y estuve tomando prueba en dos cursos y estuve corrigiendo y recién entro corriendo porque no me da la vida. Así que quedará pendiente para otro año analizar ese material y ver si lo puedo agregar en algún lado o conciliar lo que dé el profesor de fundamentos del caso, porque en este caso el profe tomó licencia, así que no sé cómo se desarrollará. El tema de las geometrías no euclidianas se desprende de los postulados de Euclides que Euclides pone en los elementos. En el libro Elementos, él organiza axiomáticamente toda la geometría. Y ese libro contiene, entre varios capítulos, en principio, una serie de definiciones, ¿sí? Hay cosas que incluso pretende definir Euclides, estás hablando de 3 siglos antes de Cristo, eh, que son indefinibles, que son lo que nosotros actualmente llamamos conceptos primitivos. Por ejemplo, recta, el concepto recta, cada vez que lo querés definir, terminás remitiéndote al mismo concepto, es decir, conjunto de puntos alineados que no se desplazan hacia ninguno de los lados, ponele, por decirlo cotidianamente, ¿no? En la forma, el lenguaje vulgar, o que siguen en línea recta. Tenés que hablar de la misma recta que querés definir. Es decir, que eso es lo que consideramos igual que el plano, consideramos conceptos primitivos, que no necesitan demostración, que es un concepto que uno adquiere por ostentación, diríamos, porque ves paredes, ves pisos, ves techos y decís, bueno, esto es plano, ¿sí?
o la arista que forman las dos caras de un poliedro y decís, bueno, esto es recto, pero no hay una definición posible para recta. Entonces decía él, habla de definiciones, habla de postulados y habla de nociones comunes. En esas nociones hay cosas que hoy están ampliamente superadas, como que el todo es mayor que las partes, porque eh, o sea, hay conceptos básicos que hacen por ejemplo, a la congruencia, que si se pueden superponer dos figuras, se consideran iguales. Es el concepto de la congruencia. Y en esto quiero detenerme porque en el decir, si yo puedo superponer dos figuras, son congruentes, tiene que aparecer un nuevo concepto matemáticamente que es el del movimiento, la transformación que permita mover y superponer las figuras, ¿sí? Y esos movimientos son transformaciones, que es lo que venimos estudiando nosotros, transformaciones. Las transformaciones que permiten superponer son las de congruencia, pero en cada geometría va a haber un movimiento distinto y eso tiene que ver con las distintas características de esas geometrías. Era por eso importante que tenían que tratar, primero teníamos que tratar el tema de las transformaciones para poder ir profundizar en esto de las geometrías no euclidianas. De los postulados, que es lo que los tengo anotados para no olvidármelo, porque después siempre digo algo torcido y prefiero tenerlo a mano. Los postulados son cinco. El primero dice, desde cualquier punto a cualquier otro punto se puede trazar una recta, que es básicamente lo que venimos diciendo de dos puntos determinan una recta. ¿Sí? Ni siquiera está hablando de plano, porque dos puntos cualesquiera van a determinar una recta. El segundo dice, toda recta puede prolongarse indefinidamente. ¿Por qué? Lo formula de esa forma, lo plantea de esa manera. Que las rectas son infinitas hoy, lo planteamos directamente, son infinitas. ¿Qué quiere decir? Que no tiene fin para un lado, no tiene fin para el otro la recta, ¿sí? Pero hay una diferencia entre lo que llamamos el infinito potencial y el infinito actual. El concepto subyacente en este segundo postulado de Euclides, 3 siglos antes de Cristo, es el del infinito potencial, que es el que manejaban en ese momento. ¿Qué es el infinito potencial? Algo es infinito porque potencialmente es capaz de seguir creciendo, ¿sí? El conjunto de los números naturales es infinito porque sea el número natural más grande que se te ocurra, yo le sumo uno y lo hago crecer. Le sumo uno y lo hago crecer y tiene un elemento más. ¿Está? Entonces, en esos términos de que siempre le puedo seguir agregando, siempre puede seguir creciendo. Ese es el infinito en potencia, el potencial, el que va a ser infinito porque lo puedo seguir haciendo. El otro concepto es mucho más actual, no estaba disponible para los griegos, que es el del infinito actual, en acto. Considerar y llegar a pensar el conjunto recta como un conjunto ya infinito acabado. O sea, infinito es sin fin para un lado y para el otro, pero no porque va creciendo, sino ya cubrió todo, ya no hay posibilidad de más. Y me detengo en esto porque los modelos de las geometrías no euclidianas que van a tener que cumplir con estos postulados de alguna manera, eh, van a chocar, van a entrar en contradicción en sus cabezas con el concepto de la recta infinita. Pero bueno, los vamos a tratar de analizar un poquito. El tercer postulado es, con cualquier centro y cualquier radio puedo trazar una circunferencia. Dame un punto, dame un número y yo trazo la circunferencia. El cuarto es, todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Y en realidad viene de la definición de qué es el ángulo recto. Si yo a un chico hoy en la escuela, y a ustedes mismos quizás,
les pregunto qué es un ángulo recto, me dicen un ángulo de 90 grados. Y yo históricamente tengo que decirles que eso es incorrecto. El ángulo recto existe, es preexistente a los grados. El ángulo recto existe más allá de que yo mida en grados, en radianes o en lo que mida los ángulos o que no los pueda medir. ¿Cómo se definen los ángulos rectos? Estoy usando algo para hacer de recta, pero ya tengo otra virome. Imaginemos estas dos viromes como rectas, que se corten. Si no se cortan, no me va a servir, pero si son incidentes y se cortan, van a determinar cuatro ángulos. No sé si ahí los llegan a ver. En este caso, como los estoy poniendo, tengo dos ángulos agudos, el de arriba y el de abajo, y dos ángulos obtusos a derecha e izquierda. ¿Estamos de acuerdo? En el momento en que al cortarse determinan cuatro ángulos idénticos, esos son ángulos rectos. Son cada uno de los ángulos iguales que determinan dos rectas perpendiculares. ¿Está? Y ahí no necesito medir el ángulo. Entonces, decir que todos los ángulos rectos son iguales proviene de esta idea de que son rectos porque son iguales. ¿Está? Entonces, hasta acá viene siendo todo como muy natural y muy evidente. Precisamente postulados o axiomas se llaman aquellas verdades que son lo suficientemente claras y evidentes como para no necesitar demostración. Que si yo tengo dos puntos, va a haber una recta determinada, no necesito demostrarlo. Es algo como de sentido común, digamos. ¿Está? Que si tengo una recta, la puedo seguir estirando para un lado o para el otro, tampoco le va a molestar a nadie. Que si puedo hacer una circunferencia dado el centro y dado el radio, es obvio, es evidente. Y que todos los rectos son iguales, también. Hasta ahí todo muy lindo. Hasta que aparece el quinto postulado. Y el quinto, ustedes saben que esos postulados después él los usa para demostrar los teoremas. Es decir, primero formula los axiomas o postulados estos, que son verdades que no necesitan ser demostradas, y después vienen las otras afirmaciones, que son los teoremas, que hay que demostrarlos. ¿Con qué se demuestra? Y bueno, con los axiomas, con los postulados que tengo. No tengo mucho antes, ¿sí? Con las definiciones y los postulados. El quinto postulado, redactado como lo tiene los elementos, es medio confuso. Dice que si una recta al cortar otras dos, entonces tengo que tener dos rectas, ¿sí? Y tengo que tener una tercera que las corte. Si determina de un mismo lado de la transversal ángulos menores que dos rectos, esas dos rectas prolongadas se van a terminar cortando de ese lado. Hubo postulados, otras versiones de este postulado a lo largo del tiempo que terminaron derivando en esta afirmación de que por un punto exterior a una recta pasa una y solo una paralela. ¿Hasta ahí vamos? Es decir, yo tengo una recta, tengo un punto exterior, ¿y cuántas paralelas puedo trazar a esta recta por este punto? Una solita. Estamos hablando, por supuesto, del plano. Y esto ya no parecía tan evidente, tan fácilmente aceptable como los anteriores. Por otro lado, despertaba cierta sospecha que para demostrar los teoremas, las proposiciones que siguen, Euclides evita todo lo que puede este postulado. Recién creo que, no sé si lo tengo anotado por ahí, en el 20 y pico, 30, en la proposición. Yo creo que en la 29, en la proposición 29 recién utiliza este quinto axioma para demostrar algo. O sea que lo viene evitando, ¿sí? Al punto que algunos matemáticos se pusieron a pensar eh, en todos aquellos teoremas que no necesitaban el quinto postulado, separarlos de los que necesitaban el quinto postulado. Y a esos que no lo necesitaban los llamaron absolutos, porque eran verdades absolutas porque no se metían con este, que es el complicado y el no evidente.
¿sí? ¿Qué es lo que pasaba entre estos matemáticos a los que les chocaba este quinto postulado? ¿Creían que era falso? No, de ninguna manera. Lo sabían verdadero, pero no les parecía evidente. Les parecía que formaba parte de las proposiciones que había que demostrar, de los teoremas, no de los postulados. ¿Está? Lo que se le cuestionó en todo caso a Euclides no fue que eso fuera verdadero o falso, porque siempre se lo dio por verdadero, hasta que pudieron hacer otra cosa. Pero cuando se lo cuestionaba porque no debería estar puesto entre los postulados y tendría que estar entre las proposiciones a demostrar. ¿Sí? En esto, muchos matemáticos se metieron a tratar de demostrarlo, como diciendo, vamos a hacerle un favor a este viejo que no lo demostró y vamos a arreglar este puntito en el que se le pasó, porque esto no puede ser un postulado. Entre ellos, y estoy hablando de los años 1600, o sea que fíjense que ya muy lejos de la época de Euclides. En la época de Euclides esto funcionó genial. Por supuesto, para los pocos que tenían acceso a este conocimiento, porque no es que todo el mundo iba a la escuela y todo el mundo sabía geometría, ¿no? Pero entre ese núcleo selecto de gente que sabía geometría, lo aceptaron y se lo bancaban así como él lo había puesto. Pero en concreto, por ejemplo, un italiano, Saccheri, y después otros, Lambert, Legendre, bueno, varios, pero estoy hablando de 1600, 1700, ¿sí? Siglo XVII y XVIII, empezaron a tratar de demostrarlo. Y este Tano, Zachary, lo que hace para demostrarlo es, entre tantos intentos y que no puede demostrarlo, eh, intenta probarlo por el absurdo. ¿Ustedes estudiaron cómo es la prueba la demostración por el absurdo? ¿Saben lo que es? ¿Alguien me Sí, cuenta? sí, ¿Me profe, sí. comenta? Federico hizo una demostración de raíz de 2 por el absurdo. Ah, la de raíz de dos, la famosa. Bueno, esa demostración de raíz de dos, les cuento, hablando de historia, pero historia mía. En mi época, yo hice el secundario entre el 76 y el 80, plena dictadura. Eh, en esa época, en cuarto año, nos hacían estudiar esa demostración de memoria, teníamos que saber hacerla. Es más, hoy me la acuerdo de lo que aprendí a los 16 años, eh, porque fue con calzador meterla, una cosa, no sé, antinatural. No era normal que un alumno de cuarto año de secundaria pudiera comprender esa lógica. Era como que nos lo hacía la profesora en el pizarrón, nosotros lo copiábamos y lo teníamos que estudiar. Era básicamente la didáctica de la matemática que padecíamos. Eh, bueno, esa demostración lo que trata de demostrar es que raíz de 12 es irracional. ¿Y qué empieza haciendo? Empieza proponiendo que raíz de 12 puede escribir como una fracción a sobre b, irreducible, ¿sí? Bien, esto lleva a que yo empiezo diciendo que la fracción raíz de 2 igual a sobre b irreducible, termina siendo que a y b son múltiplos de 2 y por lo tanto se puede simplificar esa fracción. Básicamente la demostración esa consiste en esto. Ahora, cuando yo demuestro que A sobre B no era irreducible, estoy contradiciendo lo que supuse al principio, ¿sí? Y esta contradicción, se dice, proviene de la suposición equívoca diciendo que raíz de 2 podía ser escrita como A sobre B irreducible, ¿sí? Entonces, es muy compleja a nivel conceptual, digamos, entenderlo, pero consiste siempre, una demostración por el absurdo, en suponer lo contrario a lo que querés demostrar y llegar a una contradicción. Y entonces decís, ven, acá está la contradicción. Esta contradicción vino porque yo dije que tal cosa era así, y eso es falso. Y entonces demostraban que lo contrario era verdadero. ¿Está? ¿Sí?
yo supongo que es racional, llegó una contradicción, y entonces digo, ¿vieron que no podía ser racional? Entonces raíz de 2 es irracional. Esa era la demostración. Bueno, ¿cómo hizo o cómo pretendió hacer Zachary para demostrar demostrar esto, demostrar un postulado, demostrar algo indemostrable? Y demostrar de esa manera que esto era un teorema, no que era un postulado. Él empieza suponiendo que por un punto exterior a esa recta, el punto lo tengo afuera, obvio, un punto exterior, va a haber más de una o menos de una recta paralela, porque la afirmación lo que dice es hay exactamente una. Entonces hay dos maneras de negarlo. O sea, en la raíz de 2 irracional, lo contrario a irracional es que sea racional. Entonces solo hay una posibilidad de negarlo. Pero acá, que dice que hay una sola recta paralela, tengo dos formas de negarlo. Una es decir, no hay ninguna, y otra es decir, hay dos o hay más de una. ¿Está? Entonces se empieza a inventar el famoso cuadrilátero de Zachary, que pretende, a ver si puedo hacer algo acá. Vamos a sacar la cónica del miércoles pasado. Empieza a hacer cosas así como que por este punto va a haber una recta y otra recta, y las dos son paralelas. ¿Sí? Supone que esta R y esta T son paralelas a esta S, no importa lo que sea. ¿Sí? O que no hay ninguna. Bueno, cuestión que cuando este señor sigue adelante usando esto, tiene que encontrar una contradicción, porque si no, no sirve la demostración por el absurdo. Y este aquí que sigue toda la geometría y esto no entra en contradicción. Podría funcionar perfectamente. Entra en contradicción con los sentidos, con lo que uno ve. ¿Sí? Yo no veo ahí que sean las dos paralelas, obviamente. No está en discusión eso. Es un juego intelectual, ¿está? Uno empieza suponiendo que eso pudiera ser. Y en tanto esto sea paralela a esta y esta sea paralela a esta, yo hago que todo eso funcione como paralelas y que entonces pasen las cosas que tendrían que pasar entre paralelas. Cuestión que no llega a una contradicción. Y se frustra, se recontrafrustra. Hubo durante muchos años, durante siglos les diría, un montón de trabajos de matemáticos con las paralelas. Cuando hablan del problema de las paralelas es esto. Eh, y hubo incluso familias de matemáticos en las que creo que era Bolshoi, que el padre también era matemático y le dice, hijo, no te metas con ese problema, porque los matemáticos que estuvieron peleando con ese problema terminaron todos locos. O sea, nadie pudo resolver nada y esto es un rompedero de cabeza. No te metas por ahí porque no va a andar. Entonces, contra todo razonamiento lógico, hubo unos cuantos loquitos de estos que siguieron probando. ¿Y qué probaban? Bueno, probaron llevar adelante todo el resto de la arquitectura de esa geometría ideada en los elementos. Por eso digo, no euclidianas no quiere decir contradecir a Euclides, ¿eh? Es ponerlo ahí en el pedestal, porque el tipo hizo algo que fue incomprendido durante siglos, ¿está? Y incomprendido aún en buen sentido, no porque lo querían derrotar. Aún alabándolo y admirándolo, no lo comprendían. ¿Se entiende? No es lo mismo que no te comprenda el que no te quiere o el que piensa que estás equivocado. Lo daban por cierto, ¿eh? Insisto con este concepto. Bien, entonces todo esto fue madurando y madurando. Les estoy hablando que empezaron el siglo XVII, siglo XVIII, y a mediados del siglo XIX ya había como demasiados trabajos al respecto. Incluso se sabe que Gauss tiene
hecho de esto, pero Gauss es un tipo muy particular, un genio en algunas cosas, pero como con un exceso de prudencia. ¿Por qué? Porque muchos de sus trabajos él no los publicaba, no los hacía públicos, no los difundía. Este fue uno de esos. Él se mete con las paralelas, pero no abre la boca de esto, ¿sí? Em, Sí, entra a cartearse con otros matemáticos que trabajaban en esto y le da algún aporte. Algunos consideran que Gauss era un poco amarrete en cuanto a lo que hacía, que no lo compartía todo. Y otros que lo consideran como muy prudente porque, bueno, si no estaba terminado y no estaba recontraprobado y seguro de lo que iba a publicar, no lo publicaba. Que eso también puede ser perfectamente. Eh, Entonces digo, bueno, distinguieron, hubo dos maneras de negarlo. Hubo gente que lo negó porque hay más de uno y hay gente que lo negó porque no hay ninguna paralela. Bueno, Bolshoi fue, sí, tengo anotado, porque si no, no me iba a acordar, ven los nombres, no me los acuerdo, pero estuvo con los cuatro postulados y la negación del quinto trabajando. Gauss, en 17, a fines de los 1700, Lobachevsky, un ruso, Bolshoi, húngaro, 1800 en adelante, y alrededor de 1830 Lobachevsky y Bolshoi publican la teoría de las paralelas. Ahí ya se animan a publicar algo sobre esto. Distinguen las propiedades, todas las demostraciones, los teoremas, las proposiciones que necesitaban el quinto postulado de aquellas que eran independientes. A esas independientes son las que llamaron las absolutas. Y eligieron como dos posiciones negarlo de manera tal que fuera que no hay ninguna o que hay dos. Y se dieron cuenta que toda la estructura de la geometría funcionaba perfectamente igual. ¿Qué quiere decir que funciona perfectamente igual? Que era consistente, que no había contradicciones, que se podía hacer todo de nuevo, pero las conclusiones a las que llegaban eran otras. ¿Por qué? Porque ahora suponía que había dos paralelas o que no había ninguna. ¿Está? Es como cuando nosotros a principio de año cambiamos el criterio de que las dos paralelas no se cortan y dijimos ahora las paralelas se cortan y puedo hacer la construcción pasando por ese punto impropio y me cambió la forma de hacer las construcciones. Bueno, imagínense si hubiera dos paralelas o si no hay ninguna, te cambia todo. Y ahí se crearon estas dos bases de geometrías no euclidianas que son la elíptica y la hiperbólica. ¿Sí? Me anoté puntos para no olvidarme nada. En la elíptica, niega que por el punto haya una paralela diciendo que no pasan paralelas. En la elíptica, esto no. Acá no va a haber ninguna paralela que pase por ese punto. Las rectas ahí son cerradas e infinitas. Y acá es uno de los rompederos de cabeza para entender. El modelo para interpretar esta, la elíptica, es la geometría sobre la esfera. Imaginemos el globo terrestre, una esfera, ¿sí? Una de las particularidades sobre la esfera, si yo pongo tres puntos sobre la esfera, imaginemos que pongo un punto sobre el ecuador, otro punto sobre el ecuador y el polo norte, ¿sí? Voy a poder formar un triángulo con esos tres puntos. Ahora hablo sobre las rectas. Esperen un minuto porque tengo que seguir alguna idea y después voy con la otra. Yo puedo armar un triángulo con esos tres puntos como vértices. Sin embargo, entre el meridiano que pasa por el punto del ecuador, sobre el primer punto del ecuador, el meridiano y el ecuador van a formar un ángulo recto, por lo tanto un ángulo de 90, diríamos nosotros. El otro punto que está sobre el ecuador también formaría un ángulo de 90 con otro meridiano, ¿sí? Y podría ser, o sea, ya ahí tengo 180 entre dos. Incluso hasta podría ser que el que está arriba
los dos meridianos que llegan al polo norte formaron un ángulo de 90 o de 120 o de lo que fuera. Con lo cual, la suma de los ángulos internos acá mide más de 180 grados, ¿sí? En esta geometría elíptica. ¿Qué son las rectas para esta geometría en la esfera? Las rectas son lo que llamamos las geodésicas, es decir, las circunferencias máximas. El camino más corto entre dos puntos en la esfera, ¿sí? No es un arquito cualquiera, es el arco, porque hay infinitos arcos que pasan por dos puntos. Imagínate que yo estoy queriendo unir Buenos Aires y París, ¿sí? Dos puntos sobre la esfera. No hay un solo arco que contenga esos dos puntos. Hay infinitos. El más corto va a ser el de la geodésica, que es decir, la circunferencia máxima. Imaginemos en el globo terráqueo, una circunferencia máxima es el ecuador, por ejemplo. Pero los otros paralelos son cada vez más chiquititos. Para arriba y para abajo, son cada vez más chiquititos. Los que son todos máximos son los meridianos porque pasan por los dos polos, ¿se entiende? Esas circunferencias máximas son las líneas rectas. Entonces, dame dos puntos, Buenos Aires, París, y tengo que buscar la circunferencia máxima que pase por Buenos Aires y París. Y ese va a ser el camino más corto. Esa es la línea recta. Por eso las rectas en esta geometría son cerradas, pero infinitas en términos de que tienen infinitos puntos. No infinitas que se pueden prolongar. O sea, yo podría seguir caminando por el Ecuador y darle vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, no voy a terminar nunca. ¿Está? Es un concepto distinto del infinito. Ojo, porque si no, no lo puedo llegar a interpretar. Entonces, el modelo interpretativo de este es sobre la esfera, las rectas son las geodésicas, las circunferencias máximas, como el ecuador o los meridianos. Los puntos diametralmente opuestos hay que considerarlos un solo punto para esta geometría, porque si no entra todo en contradicción, entonces el polo norte y polo sur serían un punto, ¿sí? Y la suma de los ángulos interiores del triángulo supera a 180 grados. Y esta es la geometría de Riemann. En la otra punta, en esta, tengo las geometrías hiperbólicas. Y las geometrías hiperbólicas niegan de otra manera que por un punto exterior pasa una paralela, diciendo que hay dos paralelas, ¿sí? ¿Cuál es el modelo de esto? En el modelo de esto exige, por ejemplo, ¿vieron la silla de montar? Que tiene parábola, hipérbola. Mm, El punto Sí, de sí, sí, la cisadura. montura. Bien. Ahí, si vos dibujás un triangulito, ¿sí? En ese triangulito los ángulos terminan sumando menos de 180 grados, ¿sí? Las dos llevan a distintas propiedades para las figuras, pero siguen siendo todas consistentes con las propiedades que tienen que cumplir. Las rectas son abiertas acá y son ilimitadas. Hay un modelo interpretativo de esto que es sobre una elipse. Considera el plano como los puntos, no sé dónde tengo la fibra. Bueno, agarro otra. Una elipse sin el borde, es decir, abierta. Las rectas son las de siempre. ¿Pero por qué las consideramos infinitas? Porque como está abierto acá y abierto acá, ¿sí? No tiene fin. No es un conjunto cerrado, es un conjunto abierto. Y esto es un continuo de puntos que entre dos puntos hay infinitos puntos. En ese sentido, esas rectas son infinitas. Ven que es como un cuento chino. Es una historieta entender esto. Entonces, es una elipse fija en el plano, que es lo que se llama la cónica absoluta. Eh, en el interior de la elipse están los puntos y las rectas iguales que los de la geometría euclidiana. ¿Y cómo voy a determinar la congruencia ahí? Bueno, tengo que determinar movimientos para justificar que un triángulo es congruente a otro, por ejemplo, ¿no? Esos movimientos
son homografías del plano que dejen invariantes a la cónica absoluta. Entonces, si no entendíamos, si no sabíamos que era una homografía, no podemos empezar a hablar de esto. ¿Se entiende? ¿Por qué teníamos que hacer todo el caminito que hicimos? Yo espero que lo que haya quedado les sirva para lo que quieran poder hacer después. En realidad no nos da el tiempo para mucha profundidad de esto. Si van a seguir en contacto conmigo, no, yo no me voy a negar a entrar en conversación con ustedes nunca, así que si alguna vez se les da por profundizar en esto y quieren, lo hablamos, lo charlamos, entramos en debate, no sé, lo que ustedes quieran. Lamentablemente no dio para más en el año para poder ver. ¿Cuál es el aporte, el haber desarrollado estas geometrías no euclidianas? El transportarlo a situaciones más lejanas, o por muy grandes o por muy pequeñas, lejanas a lo que podemos percibir con nuestros sentidos. La geometría que más se adapta a la de nuestros sentidos